Amén. ¿Cuántos siguen gozosos? Amén. Dígale que está a su lado, seguimos gozosos, pero ahora dígaselo de verdad, con la sonrisa. Seguimos gozosos. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar para hablar de lo que Dios ha traído para esta mañana. Amén. Vamos a orar para que Él abra nuestros sentidos espirituales y también hable a través de mi boca, porque si quien se para a hablar aquí soy yo, perdimos el tiempo. Dígale que está a su lado, yo no vine a perder el tiempo. Yo vine a recibir la palabra de Dios para mi vida, que trae vida. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Seguimos gozosos, sabiendo que tú estás en este lugar, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que abras nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, para entender el diseño de tu plan, Señor, para entender, Señor, qué es lo que tú quieres que hagamos en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, hoy pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo haga un cerco, una cúpula, Señor, sobre este lugar, Señor, y haya una atmósfera diferente, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí, Señor. Muera en mí ahora toda carne, Señor, y se avive tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento, pero no se vaya a poner tan cómodo, ¿sabe? Porque Dios tiene planes diferentes hoy. Ayer me senté, como todas las veces que me toca predicar, y dije, voy a preparar la prédica. Y preparé algo y dije, está lista la prédica, me gusta. Y cuando terminé, empecé a imaginarme, empecé a pensar cómo lo podría hacer, cómo lo podría hablar. Y en el momento que estoy pensando eso, recibo de parte de Dios: tu plan necesita mi bendición y mi aprobación, pero mi plan ya está bendecido, me dijo el Señor. Te resulta más si caminas por mi plan. Y cuando Dios me hace saber eso, entendí que para tener la bendición de Dios en lo que voy a hacer, necesito que Él me diga lo que quiere que haga. Porque cuando Dios te da un plan, no necesita usted pedir la bendición. Ese plan viene con el paquete incluido, ya está bendecido. Amén. Diga en esta hora: de ahora en adelante voy a caminar en el plan de Dios. Porque a veces iniciamos un proyecto, a veces iniciamos una relación, a veces iniciamos en algo, y después que iniciamos, entonces pedimos: Señor, bendíceme en esto, Padre. Señor, esto salió de mi corazón, ayúdame en esto. Y ya después que estamos metidos en los problemas, en las situaciones, es que entonces nos acordamos de Dios. Pero ¿qué tal si de ahora en adelante empezamos a actuar diferente? ¿Qué tal si decimos: Señor, ahora yo quiero saber cuál es tu plan? A veces hacemos cosas para Dios creyendo que Dios las va a respaldar, pero tal vez no está en el plan de Dios. Y si no está en el plan de Dios, aunque usted lo está haciendo para Dios, créame que Dios no lo va a respaldar. Entendiendo eso, entonces tuve que reconfigurar, porque la palabra seguía siendo la misma. Sentí confirmación de Dios con esa palabra, pero ahora la pregunta era cómo hacerlo, porque me quedé en blanco y tuve que volverme a meter, a orar, a pedirle a Dios que me diera dirección, que me mostrara cuál era su plan, porque yo no quiero hacer otra cosa que no sea el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre termina siendo victorioso. Dígalo: el plan de Dios siempre termina siendo victorioso. Ahora dígalo con convicción, no se deje intimidar por la musiquita que a lo mejor lo está durmiendo. Vamos, dígalo bien fuerte: el plan de Dios siempre termina siendo victorioso.
Otra vez, el plan de Dios siempre termina siendo mi victoria. Una vez más, el plan de Dios siempre termina siendo mi victoria. Por lo tanto, yo no caminaré en otro lugar que no sea el plan de Dios. Amén. ¿Está dispuesto hoy a cambiar el rumbo que estaba siguiendo? ¿Está dispuesto a cuestionar el rumbo que usted estaba caminando para reconfigurar su vida al plan de Dios? ¿Seguro? ¿Cuántos dicen amén bien fuerte? Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Estamos en una serie que se llama ¿cómo? Llamados o ¿cómo se llama? Ahora dígale que está a su lado, yo soy escogido. No, vamos a decir así. Yo soy llamado, pero también soy escogido. Amén. Ubíquese en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8. Mire lo que dice el libro de Romanos 8. Mire que tal vez se va a reír, pero me vine así de bonito porque a Dios le plació así. Ya yo soy bonito, pero tuve que ponerme ropa también bonita para acompañarme. Ayer le decía al Señor, cuando terminé de preguntarle cuál era su plan para hoy, me entró temor sobre hasta la ropa que me iba a poner. Mi corazón estaba contrictado y le decía, Señor, yo quiero agradarte hasta en la ropa que me voy a poner. Yo no soy de los que planifica lo que se va a poner. Si un día usted me ve bonito es porque de casualidad fue lo primero que agarré. Pero hoy fue diferente, porque sé que Dios hoy va a hacer algo diferente, porque Dios está cambiando los planes. Cuando Dios empieza a hacer cosas diferentes, empezamos a ver resultados diferentes. Que se venía feo, ahora se viene bonito. Porque Dios está en el asunto. Y el asunto de Dios siempre está bendecido. Le decía a Jessica, me va a dar pena porque todo el mundo va a decir, wow, como nunca me he visto así. Pero por el Señor aguanté la pena. Así que al finalizar no me vaya a decir, oh, qué bonito. ¿Okay? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les sirven para bien. ¿Cómo? Todas las cosas. Otra vez, dígalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga fuerte, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Son llamados. Cuando yo leí ese versículo y estaba preparando el mensaje, yo decía, Señor, pero si en otro lado estamos diciendo que somos escogidos y no solamente llamados, ¿cómo que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien? Aquellos que conforme a tu propósito son llamados. Entonces, ¿qué es? ¿Llamado o escogido? Y cuando me puse a profundizar, me fui al original. Y la palabra llamado, que está ahí escrito en el libro de Romanos 8:28, dice, con la palabra que cierra. ¿Cuál palabra cierra? Conforme a su propósito son llamados. En el original, la palabra que está escrita es kletos. Llamados, en ese momento está escrito kletos, que significa invitado, nombrado, especialmente santo. Es decir, si usted lo traduce así, dice, esto es conforme a los que el propósito de Dios han sido invitados, han sido especialmente santos. ¿Entiende? Esto es, mire, vamos a leerlo otra vez con ese final. Dice, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
esto es a los que conforme a su propósito han sido invitados, han sido nombrados o específicamente santificados. Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. También los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su papá, de su abuela, de su mamá. ¿De quién? ¿Del hijo de quién? ¿Quién es ese? Jesucristo. O sea, vamos a volverlo a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Diga, Dios me conoció antes y me predestinó antes. ¿Sabe cuál era ese predestino? Esa predestinación, que usted fuera hecho igual a Jesucristo. Mire, la salvación que llegó a su vida, si llegó a los 7 años, a los 15, a los 18, a los 30, a los 50, vino con un propósito, y es que usted se parezca a su hijo. No porque ahora usted es hijo de Dios, es que desde antes ya Dios lo había pensado así. Tu destino es parecerte a Jesucristo. Diga conmigo, yo me voy a parecer a Jesucristo. Yo me parezco a Jesús. Mira que está a su lado y dígale, yo me parezco a Jesucristo. Míreme bien, porque está mirando a Jesucristo. Esto es conforme a los que según su propósito son llamados. Entonces dice la palabra que antes nos conoció, antes nos predestinó con una razón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que seamos iguales a Jesucristo. Siga leyendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también, otra vez esa palabrita, a los que predestinó, a estos también. En el primer versículo que leímos, llamados se pronunciaba kletos, que significaba invitado. Pero en esta oportunidad, en nuestro idioma, llamados o llamó es casi lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen la misma definición, pero en el original se escribe diferente. En el versículo 30, esta palabra llamó se pronuncia kaleo. ¿Cómo se pronuncia? Y significa llamar en alta voz. Hay una diferencia entre el primer llamado y este llamar. El primer llamado es una invitación. El segundo es un seria, venía a comer. Es un simple llamado. Entonces sigue leyendo, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, a los que predestinó les hizo el llamado. Vengan a la salvación. Pero a los que aceptaron el llamado, a estos también justificó. A estos justificó. No solamente los llamó, sino que los justificó. Y dice: a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué vino usted a buscar hoy? Piensen, tráigalo a su memoria. ¿Qué vino usted a buscar hoy? ¿Usted cree que usted está pasando esta situación que a usted se le hace difícil porque Dios no ha podido tampoco con esa situación? Piense usted eso. Dice la palabra que si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo pues no nos dará todas las cosas? Lo que pasa es que queremos todo en nuestro tiempo, y no todo va en nuestro tiempo. Amén. Todo va en el tiempo de ¿quién? De Dios. Sigue diciendo, versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. Te voy a preguntar algo: ¿quién te puede acusar delante de Dios si Él te ve y ha decidido justificarte? Sabe, mire,
conversación que yo tenía el viernes con alguien y me decía, conversábamos, es que es duro ver cómo día a día peco, cómo día a día caigo en las mismas debilidades. Y yo le decía, pero es que Dios sabía que tú mañana ibas a caer. Es que Dios sabía que en lo que te falta de vida todavía probablemente vayas a caer muchas veces. Pero sabiendo eso, antes te predestinó, antes te escogió, antes te llamó, antes te perdonó y antes te dijo, ven y sé de mis escogidos, sé la luz que brilla en este mundo, sé aquel que sale a esta tierra. Dios conoce lo que tú hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, pero antes ya te amó. Y ese amor cambia mi destino. Seguimos leyendo. Amén. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Voy a hacerle unas preguntas. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo somos más que vencedores? ¿Pero cuándo? Lea el versículo 37. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No es ante todas las cosas. Ahí hay una coma. ¿Qué dice? 37 dice, antes, desde que te escogió, desde que te pensó, antes que creara la tierra y todo lo que en ella hay, Él declaró que usted era más que vencedores en todas estas cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero creemos más lo que dice la palabra del diablo, ¿verdad? A veces. Creemos que Dios no nos va, ahora sí es verdad, Dios no me va a perdonar. Ahora sí es verdad que caí muy mal. Ni el diablo es tan malo. La Biblia dice que antes Él me había hecho más que vencedor. Diga la palabra, dígalo conmigo. Yo antes de que la situación venga, ya vencí. Otra vez, pero ahora dígalo creyendo. Créase usted lo que está diciendo. Antes de que la situación venga, ya yo vencí, porque soy más que vencedor en aquel que antes me llamó. Gloria a Dios. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 38. Por lo cual yo estoy seguro. Claro, ¿cómo no va a estar seguro? Si antes ya Dios le había dicho que era más que vencedor, ¿cómo no va a estar seguro? Pablo está diciendo, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Si se le pasa algo, Él lo mata ahí. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar de el amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios por esa palabra. Antes ya vencí. Lo primero que te quiero decir en esta mañana es que no sé cuánto tiempo tiene la temporada en la que estás viviendo, la situación, pero antes ya la venciste. ¿Cuál es el diseño? Es lo que usted tiene que buscar. ¿Cuál es el diseño que ya antes se trazó? ¿Cuál es el camino que yo tengo que caminar para no estar dando? Mire, el pueblo de Israel tenía una promesa y era que Dios le había prometido la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Cuándo se lo había prometido? Cuando estaban esclavos. Antes también. Es que la promesa de Dios siempre viene antes, porque esa promesa, esa palabra es tan segura que te debería llenar de esperanza. Y dice que Él les dio esa tierra prometida, pero ellos no la tenían en el momento que Dios se lo dice. Y Dios los saca del desierto, de la esclavitud, y los lleva al desierto, y ya tenían la tierra prometida.
no la tenían. Y tardaron 40 años caminando de forma errática porque no entendían cuál era el diseño. Y fallaron en esa temporada. Hicieron otro Dios. La generación que entró no pudo ver la promesa. Murió allí. La promesa de Dios se cumplió igual porque el pueblo de Israel llegó. Pero si ellos hubiesen seguido el diseño de Dios, el tiempo hubiese durado menos. No sé cuánto tiempo tiene usted en la temporada, pero es tiempo. Mire, ¿sabe qué pasó? Cuando ellos construyeron el becerro de oro para adorarlo, ¿sabe por qué lo construyeron? ¿Sabe la razón? La razón es que Moisés se había ido a la montaña y tenía más de 30 días allá. La única forma que ellos escucharan la voz de Dios era por causa de Moisés. Entonces Moisés se fue a la montaña, ya van más de 30 días, 40 días, Moisés no baja, pues resolvamos nosotros. Hagámonos un Dios que sí esté con nosotros. Porque Moisés y Dios se han ido de nuestro lado. Ese fue el error de ellos. Y ese es el error de muchos de nosotros, pensar que cuando Dios está en silencio es porque Dios no está. Y empezamos a buscar otra. Empezamos a ver, ya no oramos porque creemos que Dios no está escuchando nuestra oración, creemos que Dios no está con nosotros y empezamos a preguntarle al hermanito, a la vecina, al primo, al que, y empezamos a ver quién me resuelve este gran problema. Porque ¿sabe qué pasa? Que Moisés está allá arriba en la montaña y lo llamo y no viene, se alejó de mí, me abandonó. Una de las cosas que nos desvía del plan y el diseño de Dios son nuestros sentimientos, ¿sabe? Lo que sentimos. Ay, hoy no sentí a Dios, hoy Dios no estuvo. ¿Usted cree que Dios está en este lugar? ¿Usted cree que Dios está en este lugar? Mire, Dios está aquí, así usted lo sienta o no lo sienta, porque hay un principio que trasciende los tiempos y lo que usted siente, que su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Así que si a mí no se me paran los pelitos, si yo no siento la paz en mi corazón, yo sé que Él está, porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mi carne no va a determinar si Dios está aquí. Es la palabra de Dios y la obediencia de los hijos de Dios lo que determina la presencia de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no vieron más. Su sentido visual no estaba viendo a Moisés. Sus oídos no estaban oyendo la voz de Dios a través de Moisés. Y ellos dijeron, no vamos a creer la palabra que por años Dios nos ha dicho. Vamos a crear nuestra propia palabra. Moisés se murió. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el pueblo, amén. Creémonos un Dios. Todo el pueblo, amén. Porque cuando la presencia de Dios, usted ya no la siente, usted empieza a buscar otras opiniones. Cuando la voz de Dios ya no la escucha, usted empieza a buscar otras opiniones. Usted no, otra gente. A lo primero que tenemos que morir es a nuestra propia carne. Diga conmigo, de ahora en adelante, bien fuerte, de ahora en adelante voy a creer más en su palabra que en mi carne. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo, Mateo 22, versículo 14. Mateo 22, versículo 14. Porque muchos son los y pocos los escogidos. Hay una diferencia entre un llamado y un escogido. Y son visibles. A veces no. Y aquí yo quiero poner un ejemplo. No sé si usted conoce la historia del trigo y de la cizaña. Levante la mano el que no la conoce para yo contársela. ¿Sí? Marcos no la conoce. Ok. Yo voy a contarla. Dice la palabra que Jesús puso un ejemplo y dijo, había un hombre que tenía una hacienda y sembró trigo. Pero en la noche vinieron sus enemigos y sembraron cizaña.
La cizaña y el trigo tienen la misma apariencia, solo que la cizaña es la imitación. La cizaña no tiene el fruto, no tiene la semilla del trigo, el trigo sí la tiene. Y al otro día, a lo que nace la siembra, los empleados llegan y le dicen al Señor: Señor, hay cizaña en tu sembradío, lo arrancamos. Y el Señor le dice: no, déjalos crecer conjuntos, porque no vaya a ser que arrancando la cizaña también se nos venga el trigo, porque crecieron entrelazadas o porque están juntas sus raíces. Entonces déjalos crecer, y cuando llegue el día de la siega, ahí separaremos, echaremos a la cizaña, ¿a dónde? Al fuego, y el trigo será procesado. Jesús está explicando esto. Y yo me puse a ver la diferencia entre la cizaña y el trigo, lo compartía en la dirección del domingo pasado. Y cuando vi la imagen del trigo y de la cizaña, me impactó porque eran idénticas. Físicamente no hay una diferencia. Y para el que no sabe, menos. Fácilmente me podría meter cizaña por trigo, porque no conozco la diferencia. Me puse a investigar. Visualmente no hay una diferencia, pero internamente sí hay una diferencia. Y es que como la cizaña no tiene la semilla del trigo adentro, es liviana. Ella crece y va creciendo hacia arriba. Pero el trigo va creciendo hacia arriba, pero conforme la semilla va llenando el espacio de la cáscara, se va haciendo pesadita. Y el peso de la semilla la va inclinando. Entonces cuando usted ve un campo que está lleno de semillas de trigo, el campo tiene que estar mirando inclinadito. Si está paradito, es cizaña, no se deje engañar. Y eso habló a mi espíritu, porque el Señor me decía: así están en las iglesias. Aquellos que no tienen la sustancia adentro del Espíritu Santo, aquellos que son llamados se parecen, ofrendan, diezman, participan en los ministerios, hacen, leen la palabra, dan clase, pero no tienen la sustancia, se pasan altivos. Pero aquellos que tienen el Espíritu del Señor son inclinados a los pies de Dios, como el trigo, porque hay una semilla ahí adentro que no te deja, fallaste y no te deja. No, ¿qué te pasa? Mira, me siento mal porque sé que le fallé al Señor. El otro a lo mejor falla y le da igual, no pasa nada, hambre. Pero hay una diferencia, que el que es escogido tiene la semilla adentro. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio de quienes son hijos de Dios. No son tus ojos. Mire al que está a su lado. Mírelo a los ojos, entre ceja y ceja, en el medio de la nariz, y dígale: más te vale ser escogido. Dígaselo otra vez, pero así. Dígaselo: más te vale ser escogido. Porque los llamados son como las 10 vírgenes, ¿saben? Las 10 vírgenes, dice la palabra, que 5 fueron apercibidas y 5 imprudentes. Esto se parece mucho. Están los llamados, están los escogidos. Miren, anoté aquí algunas diferencias entre los llamados y los escogidos. Presta atención. Dígale que está a su lado, preste atención. Dice: los llamados se contentan con recibir una bendición de vez en cuando. Los escogidos son la bendición para aquellos que los rodean. ¿Sabe por qué? Porque hay una semilla dentro. Cuando el sembrador agarra la cizaña y va a buscar lo que hay dentro, encuentra aire. Pero cuando agarra al trigo, ¿qué encuentra? La bendición. Con el trigo se hace la harina, el pan, todo. ¿Entiende? Los llamados se contentan porque de vez en cuando le llega una bendición, porque Dios hizo algo. Pero los escogidos entienden que ellos tienen que ser ente de bendición para todo aquel. Así su vida esté en un proceso, Él sigue siendo bendición, porque la semilla sigue allí viva.
Porque la semilla que lo mantiene a él adentro, que tiene adentro, diga, la semilla que está en mi corazón, que es el Espíritu de Dios, lo lleva siempre a humillarse delante de Dios. Y el que se humilla delante de Dios, dice la palabra que Dios lo exalta. Por lo tanto, aquel que recibe al Espíritu de Dios no va a estar nunca debajo de una mesa, va a estar en lo alto. Así él tenga su proceso, tenga su situación, tenga algo que lo haga llorar, él va a estar en lo alto, porque la semilla siempre lo lleva a humillarse a la presencia de Dios. ¿Entiende? ¿Dónde está el trigo de esta iglesia? Yo quisiera saber. ¿Dónde está el trigo de esta iglesia? ¡Aleluya! ¿Dónde está el trigo que adora humillados delante de Dios? Mire, otra diferencia dice, los llamados escuchan la voz de Dios, pero los escogidos la pueden obedecer. Porque dice que Él pone en usted el querer como el hacer, por su buena voluntad. Diga, yo soy escogido. Yo soy obediente a tu palabra. Soy obediente a su voz. Los llamados pueden escuchar este mensaje y salir contentos. Los escogidos salen a poner en práctica. ¿Entiende la diferencia? Se parece. Los dos estamos aquí escuchando la palabra, pero solo uno va a hacer algo diferente. Solo uno se va a inclinar, el otro va a seguir de pie en su camino donde llevaba. Esto es un diagnóstico espiritual para cada uno de nosotros, ¿sabe? Usted puede ver, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Seguimos. Los llamados pueden pecar sin sentirse mal. Los escogidos son redarguidos por el Espíritu Santo siempre. Mire, preocúpese el día que usted peque y no sienta el redarguir del Espíritu Santo de Dios ahí. Ay. Preocúpese, busque del Señor, porque algo está mal. A lo mejor se está pudriendo la semilla de trigo y eso es grave. Si usted le falla al Señor, preocúpese si no está ardiendo su corazón por reconciliarse con Dios. Los llamados andan escondiéndose del enemigo. Los escogidos se enfrentan haciendo uso de la autoridad que Cristo les ha dado. Conocí una vez un hombre que me dijo, yo estaba comenzando en el ministerio de adoración y mi familia, mi papá, en mi niñez se movió una gran parte de mi vida en la guerra espiritual y aprendí viéndolo y aprendí a orar escuchándolo a él en los devocionales que hacíamos. Y cuando llego aquí a la iglesia, anteriormente a Dios con nosotros, llego con ese patrón y llego enfrentándome al diablo cuando teníamos alguna situación y llego haciendo, y una vez él me agarra y me dice, te voy a dar un consejo de trigo a trigo, ya usted sabe, ¿no? No ores de esa forma, porque cuando tú oras reprendiendo al diablo, el diablo se va a levantar en tu contra y el diablo golpea duro. Y a mí me molestó, porque yo le dije, mayor es el que está en mí. Si el diablo viene en mi contra, yo voy a vencer, porque Dios está peleando conmigo. Eso no es lo que la Biblia me ha enseñado. Te agradezco el consejo de trigo a trigo, pero te lo regreso y te invito a que lo hagas como lo estoy haciendo. ¿Entiende usted que los llamados son los que van a salir huyendo? Los escogidos se van a enfrentar, porque saben que quien pelea es el Señor. Tienen esa certeza. Los llamados y los escogidos cantan a una sola voz, Dios es por nosotros, vence. Los dos lo danzan igualito, pero los escogidos son los que lo ponen en práctica. Amén. A los llamados se les hace fácil ignorar la voz de Dios y el llamado de Dios. Los escogidos obedecen y se conduelen cuando están lejos de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios? ¿Y qué está pasando en tu corazón en este mismo instante? Si no está pasando nada, hay una oportunidad. La vas a tener hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Y es de poderle decir sí.
No te voy a seguir ignorando. Sí a tu llamado, sí a dejar a mi carne, sí a volver a intentarlo, sí hoy, mañana y siempre. Porque si Dios me aprueba para ser llamado como su hijo a pesar de quien yo soy, entonces yo no me voy a negar. Quiero pedirle un favor en esta mañana. Me gustaría con todo mi corazón que con sus sillitas hagamos un círculo, porque hay una última cosa que el Señor me mostró y que no la voy a dejar de hacer en esta mañana. Haga un